muy complejas, como la que estamos viviendo en montones de países, donde a lo mejor el optimismo como emoción, como sensación de júbilo, pues no tiene mucho sentido. Sin embargo, la visión positiva es una búsqueda activa, es una proacción, intentando encontrar en medio de la dificultad algo que genere ilusión, algo que genere esperanza y algo que genere ganas de buscar nuevas opciones. Y sí que me encuentro personas así, claro que sí. Bueno, no por nada, el señor Puig es experto en psicología positiva en la Universidad de Harvard. Usted ha conseguido convertir, a ver cómo lo digo, convertir el cerebro, su cerebro, y no solamente en un instrumento perfecto para relacionarse con el entorno, sino como una herramienta con la que se gana la vida. Sí. Yo quisiera que mi cerebro fuera un instrumento perfecto. Estamos mirando atentamente a su cabeza en este momento. Sí, sí. Nos dijeron, por cierto, que el de Einstein era más pequeño de lo habitual. Eso nos dejó una esperanza. El cerebro de Einstein se sabe muy bien cómo era porque se le extirpó cuando murió en 1955 en el hospital de Princeton. Las dos características del cerebro de Einstein fundamentalmente no estaban basadas en el tamaño, que es un factor fundamentalmente irrelevante, sino en dos elementos. Uno, la ausencia de lo que se llama la cisura de Silvio. La cisura de Silvio es una hendidura que separa el lóbulo parietal del lóbulo temporal del cerebro, y en lugar de esa hendidura lo que estaba era rellenado de neuronas, ¿no? Precisamente una zona que tiene mucho que ver con el pensamiento visual y con la imaginación. Y el segundo elemento que llamó la atención ya en la microscopía del estudio del cerebro de Einstein fue que tenía un gran número de células de glía. Las células de glía durante tiempo fueron descritas como células de soporte de las neuronas. Hoy en día se le atribuyen un papel mucho más importante. Y respecto a mi cerebro, bueno, mi cerebro yo me siento muy agradecido de tenerlo, me ayuda a pensar, me ayuda a reflexionar, no es todo lo que soy, es parte de lo que necesito para ser quien soy, y sencillamente sí creo que el cerebro, por supuesto, se reinventa, creo que la inteligencia, no solo es que lo crea, es que lo he experimentado y desde luego lo he estudiado. La inteligencia es una cualidad flexible, la inteligencia se atrofia y la inteligencia se desarrolla a cualquier edad de la vida. La imaginación se entrena, la imaginación se atrofia cuando no se utiliza, y por eso el cerebro para mí es una de las grandes esperanzas del ser humano y lo que nos ha mantenido vivos, a pesar de que no corremos más que un guepardo ni volamos mejor que un águila. Me encanta ese titular, ¿eh? ¿El cuál? El cerebro es la gran esperanza del ser humano. Solamente saldremos de aquí. Ha mencionado lo de Einstein, el viaje del cerebro de Einstein. Está novelado, está documentado, el viaje que hace después ese cerebro, que se investiga por todo Estados Unidos en un coche. ¿Tú conociste, por cierto? Sí, es verdad. El tipo que lo cruzó el continente americano con el cerebro robado. Sí, robado, ciertamente. En un tupper. Eso nunca. Sí. Y tiene que ser una y además iba dando fragmentos a determinados neurobiólogos solamente si esos fragmentos, si esos neurobiólogos le caían simpáticos a esta persona. Efectivamente se consideró dueño y señor de algo que primero no da la sensación que lo obtuviera de una forma muy correcta, es que además pienso que era un patrimonio en todo caso de toda la humanidad, no una posesión suya. Y en un tupper. Sí, por favor, eso ya revela muchas cosas del caballero, sí, efectivamente. Pero mencionaba también usted, hablaba de la inteligencia. Stephen Hawking definía, a mí me parece que es muy afortunado cuando define la inteligencia como la capacidad de adaptarse. Precisamente tenemos una buena oportunidad todos. Cuanto peor, mejor, para demostrar nuestra inteligencia adaptándonos a los tiempos. Sí. A ver, la inteligencia es un concepto muy difícil de limitar porque incluye muchas cosas. La inteligencia no podría funcionar bien sin la memoria, la inteligencia no podría funcionar bien sin la imaginación y la inteligencia, desde luego, no podría funcionar bien sin las emociones. Es cierto, y también es curioso que sobre esto hablara Einstein, es cierto que en los momentos de dificultad, aunque no nos gustan, aunque lo pasamos mal todos, sí, en ese momento las personas muchas veces nos atrevemos a buscar donde no hemos buscado, nos atrevemos a hacer cosas que nunca hemos hecho, y a base de buscar donde no hemos buscado, a base de atrevernos a hacer cosas que nunca hemos hecho, nos vamos dando cuenta de que tenemos una talla mucho mayor de la que normalmente pensamos que tenemos. Por eso la salida de la zona de confort, de esa zona que no necesariamente es cómoda, pero sí es familiar, ese es un espacio de crecimiento y evolución para la persona en su totalidad. Esta semana me aprendí la palabra monetización. Entonces,
Trato de ponerla donde puedo. Cada vez que tengo oportunidad. Pues hablemos de monetización en tanto en cuanto esta mañana he repasado la lista de los libros más vendidos en España. Sí. El suyo, ahora yo, está entre los más vendidos. Podemos entonces llegar a la conclusión. Esta es un poco la parte un poco más arisca. Luego ya somos amables, pues un poco la parte más arisca. Me parece estupendo. Vamos a por ello. El optimismo vende. Yo creo que vende todo aquello, primero, que tenga sentido, segundo, que tenga una practicidad, tercero, que marque un camino ilusionante. Por supuesto que vende el optimismo, lo mismo que cuando uno está en una comida o una cena le apetece estar con personas que transmitan un poquito de ilusión, lo mismo que programas como este o programas en otros contextos. U otros buenos programas o programas muy buenos, pues transmitan esa sensación de que, bueno, que podemos estar en un momento de complejidad, en un momento de incertidumbre. Lo que no somos es seres incapaces de encontrar una respuesta creativa, porque a lo largo de toda nuestra evolución, que lleva ya 2,5 millones de años, la hemos encontrado incluso en situaciones mucho más complicadas y con cerebros mucho menos desarrollados. Tom. Algo que, una palabra clave aquí, que hablamos mucho de la lógica, de la inteligencia, y es la imaginación, ¿verdad? Yo creo, ese es el verdadero motor en todo esto, porque por un lado, sin la imaginación, todos los demás quedarían desconectados, por decir algo. Estoy completamente de acuerdo, Tom. De hecho, Blaise Pascal, que pasó bastante desapercibido, porque claro, apareció bajo la sombra de un gigante como era René Descartes, Pascal hizo un estudio muy interesante sobre la imaginación. Yo soy muy admirador de Blaise Pascal. Sí, no me extraña. Pascal, entre otras cosas, decía: el corazón tiene razones que la razón desconoce. Sí. Y Pascal hizo un estudio muy importante sobre la imaginación y atribuía a la imaginación efectivamente el mayor peso en lo que es una persona. Desde luego, la imaginación nos puede elevar o nos puede hundir. ¿Cuándo nos hunde? Cuando la imaginación se convierte solo en preocupación, entonces nos genera angustia. ¿Cuándo nos eleva? Cuando la imaginación nos ayuda a crear sueños y a luchar por ellos. Estoy completamente de acuerdo, y de hecho, curioso que hayamos empezado a hablar de Einstein, curioso porque Albert Einstein daba mucha más importancia a la imaginación que al conocimiento. De hecho, se enfadaba mucho cuando decían que la teoría de relatividad, que la publicó en 1921, que esa teoría había sido fruto de un razonamiento lógico. No es cierto. Fue consecuencia de una utilización espectacular de su imaginación. Viene usted durante el 9 y el 10 de abril en Madrid, se celebra el segundo Congreso Internacional de la Felicidad. Así es. Que claro, ¿qué dices tú? Hombre, no sé, está bien, entiendo, ¿no? Y además gente buenísimos todos, ¿no? Mate Sanz, Vicente del Bosque, Arzuaga, Luis Rojas Marcos, gente con un Sí, nivel muy interesante escuchar, claro que sí. Pero hombre, la felicidad, o sea, ahora. No sé si estamos no sé si estamos tan preocupados en tantas cosas importantes, ¿no? Deberíamos definir incluso lo importante, ¿no? Hablamos de cosas importantes, pero nunca hablamos de lo importante. Sí. Pero no sé si estamos tan preocupados como para dejar postergada nuestra felicidad. Bueno, ya cuando tenga tiempo, sí, eso y resuelvo lo demás, ya me dedico a lo de la felicidad. A ver, la felicidad no es un lugar al que uno va, sino un estado mental en el que una persona se encuentra. Y hay personas que están muy enfermas, y lo digo porque lo he visto, han sido 26 años estando con enfermos, operando, y hay personas que están muy enfermas, personas que tienen, bueno, pues grandes lesiones, y no obstante tienen una capacidad para transmitir alegría e ilusión que personas a lo mejor más sanas no transmiten lo mismo. Hay personas que lo pasan muy mal económicamente y sin embargo transmiten una alegría, una ilusión que personas que a lo mejor están sobradas económicamente para nada lo transmiten. Es decir, el concepto de la felicidad es sencillamente el concepto de la humanidad. La felicidad, encontrar la felicidad es el gran sueño del ser humano. Y lo que es importante es entender que la felicidad es algo no que colma los sentidos. Desde luego una buena comida, una buena música colma los sentidos. La felicidad es algo que colma el corazón. Y por eso creo que es oportuno hablar en cualquier momento de la felicidad. Y creo que es oportuno transmitir que en cualquier circunstancia, en cualquier situación, podemos generar un espacio para mantener lo que los griegos decían la paz del sabio. Ese estado de equilibrio donde la vida nos puede zarandear, pero no nos hundimos. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Ya, pero vivimos, es difícil, a pesar de este mundo en el que vivimos, asociamos la felicidad al éxito y a la infelicidad al fracaso.
Y no sé, hablamos hace un segundo de Jeff Bezos, el señor que creó Amazon, que está buscando los motores del Apolo 11, está bien, de Richard Branson, que se tira en globo, que está bien, que van a dar una vuelta por el espacio, que está muy bien, pero parece como que es una búsqueda constante de una felicidad. Despreciamos el fracaso y a lo mejor deberíamos darnos cuenta. A lo mejor digo que no se vive tan mal en el fracaso. Yo creo que ese es un razonamiento muy importante. Hace poco tuve la ocasión de escuchar a Ferran Adrià decir una cosa preciosa. Estuvo aquí el lunes, aprovecho para decir. Bien. Pues estamos la semana con Adrià y acabamos con esto es un programa. Espero que valore. Bueno, yo la verdad es que... Bueno, gracias. Pues le preguntaban por el tema del éxito, de buscar el éxito, una conversación muy agradable, y él decía buscar sobre todo la felicidad. Creo que es así. Es decir, construimos el concepto de felicidad sobre algo que creo que es rotundamente falso. La felicidad no tiene esa relación que pretendemos que tenga con el tener, sino con la relación de la felicidad es con el ser. Y por eso muchas veces los criterios de, entre comillas, de felicidad que establecemos, luego no son verdaderamente ni criterios de gozo interior, ni son criterios de serenidad, ni son criterios de alegría, ni de ilusión. Y por tanto, pienso que hay que matizar mucho el lenguaje, y cuando hablemos de bienestar subjetivo, pues muy bien, el éxito está muy bien, es un bienestar subjetivo y es siempre agradable. Cuando hablemos de la felicidad, tenemos que hablar de algo diferente. Es que elegimos mal las palabras. Es decir, la idea clásica de que elegir una palabra es elegir un mundo. Es que elegimos muy mal. O sea, nos pasamos el día cometiendo errores que pasan desapercibidos. En eso la clase política, quizá también, incluso los periodistas hacemos mucho daño, porque empezamos a deformar tanto el lenguaje que las palabras por el exceso de utilización, dejan de tener sentido. Entonces, el éxito, por ejemplo, éxito, es una palabra que en el fondo no significa nada. Como tal, no significa absolutamente nada. Lo comparto plenamente. Además, nos introduce en lo que es un dilema. Es, o tienes éxito, o eres un fracasado. Éxito o fracaso. Pero bueno, será cada uno el que defina en sus propios términos lo que es el éxito. Y sobre el lenguaje, el filósofo Ludwig Wittgenstein dijo: los límites del lenguaje, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. No somos conscientes del poder de las palabras. Y si fuéramos todos más conscientes del poder de las palabras, matizaríamos mucho mejor aquello que queremos decir. Las palabras abren cajones emocionales en el ser humano. ¿Cuál es su palabra favorita? Alegría. Si lo pregunto porque yo quiero contar la mía. ¿Sabe cuál es la palabra que más me gusta del... No lo sé, porque no tengo una bola de cristal, pero la verdad es que tengo interés en saberla. ¿Sabe cuál es la palabra que más me gusta? La que más, con diferencia. La palabra que más me gusta es sí. Muy bien. Esa es la palabra que más me gusta de todo el lenguaje que utilizo. Sí. De todas las expresiones que existen, la que más me gusta es sí. Sí, también. Sí. Es mejor que alegría, perdón. O sea. No entraré a discutir. A mí me gusta mucho el aikido, y en el aikido nunca se entra en la confrontación directa. Es como el triste aquel que, maestro, ¿cómo ha llegado usted a los 120 años? Dice, no discutiendo nunca. Dice, hombre, no será por eso. Dice, pues no será. ¿Ha entendido bien? ¿Usted practica aikido? No, yo practiqué varias artes marciales. Sí. Era un paréntesis, pero... Sí. Pero usted, ¿en serio? Sí, yo practiqué. Usted repartía bien... No tiene aspectos. Nunca lo vi como el arte de repartir. No, que sí, también meditación, todo está en el interior. Sí. 3 veces a karate, ¿eh? Sí. Cuidado. Sí. A ver, las artes marciales, lógicamente, le preparan a uno muy bien para la defensa personal. Lo más hermoso de las artes marciales es cuando nunca tienes que utilizarlas. Pero usted podría utilizarlas si quisiera. Es parte de lo que soy, ya estoy muy desentrenado, hubo una época en la que estuve bastante entrenado, claro que sí. Lo que es importante entender en las artes marciales es que fundamentalmente, y así fueron creadas al menos por los maestros de las disciplinas que yo practiqué, como el arte de mejorarse a uno mismo, no el arte de vencer a nadie o de derrotar a nadie. Pero... Sí, como todo en la vida, puede tomar giros sorprendentes. Lo que pasa es que el giro que tome no necesariamente implica la belleza del arte en sí. Hay personas que yo he tenido algún maestro en algún arte marcial de tremenda violencia y por eso directamente me marché. Y a pesar de eso tenía estoy pensando por ejemplo en un 7º Dan, y lo máximo que hay en el mundo es el 10º Dan, que es el creador de la escuela. Y he tenido otros maestros
con una paz y una tranquilidad. Entonces, bueno, pues cada uno lamentablemente transforma el arte marcial en base a las medidas de su recipiente mental. Aquel que lo utiliza para la violencia, pues será un arte violento. Aquel que lo utiliza para su mejora personal, pues será una mejora personal. Bueno, los japoneses, yo practico vocablo japonés. Hay de un sabio que dice que hay la espada que mata y la espada que da vida, ¿no? Ese es un clásico. Pero si ponemos brevemente la alegría, a mí prefiero también la alegría más que felicidad, porque es más fácil para mí personalmente entender. Si ponemos la alegría o la felicidad en una perspectiva histórica, por ejemplo. Sí. Yo leí en un sitio que, no sé dónde, en la Edad Media era considerado un pecado la tristeza en Europa. Históricamente, el ser moderno tiene más tendencia a la tristeza que nuestros antepasados. ¿Es posible la palabra, decir o definirse así? La palabra pecado tiene una raíz en el arameo y quiere decir error. Entonces, es un error. Yo creo que la tristeza es parte de nuestra vida, y si, yo que sé, un ser querido sufre o le pasa cualquier cosa, es absolutamente humano sentir tristeza. Lo que creo que es un profundo error es vivir en la tristeza. Una cosa es una emoción y otra es un estado de ánimo. Las emociones las tenemos, en los estados de ánimo vivimos. Vivir en la tristeza es muy negativo para la persona, es muy negativo para la salud, y por eso pienso que hay que salir de aquí. Bueno, hablamos de hoy de un congreso sobre la felicidad. Segundo, hablando en serio, es muy necesario hablar sobre nuestra felicidad y hacerlo con quizá la gente más dotada y capaz de hablar de esa felicidad. Hablamos de un libro que está entre los más vendidos, Ahora yo, del señor Manuel Sopucci, y hablamos de la ciencia. Últimamente en España hablamos mucho de ciencia. Lo que pasa es que no lo hacemos en el sentido correcto, no hablamos de sus grandes hallazgos, de lo útil que resulta la vida, sino de los recortes en la ciencia. Usted proviene de Harvard, es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, de la Asociación Americana para el Avance de las Ciencias, y parece que cuanto más evidente resulta que invertir en ciencia, voy a ponerlo, la monetización de cada euro que invertimos en ciencia, por cada euro obtenemos 2, 3, así está difícil de calificar el beneficio, pero cuanto más parece evidente que hay que invertir en ciencia, en España menos invertimos. No sé si es por ser originales, no sé por qué. Desde luego es una reflexión interesante. Yo daré aquí mi perspectiva. El proceso de descubrir algo es un proceso largo. Es un proceso que tiene su dinámica. Necesita una paciencia que sencillamente significa saberse adaptar a los ritmos naturales de las cosas. Cuando un investigador que se está dejando la piel con todo su equipo para intentar buscar una solución a un problema, para mejorar una situación, se le exige un resultado ya, es que no se está entendiendo en qué consiste el proceso creativo. Yo pocas personas he visto con tanta dedicación como aquellos científicos que están en los laboratorios, que comen en el laboratorio, que cenan en el laboratorio, que se llevan el experimento mentalmente a su casa, y que saben perfectamente que la ciencia necesita para su despliegue y su desarrollo un tiempo. Estas personas lo que hay que hacer es primero agradecer que estén haciendo lo que están haciendo, porque la ciencia ha ayudado muchísimo a la humanidad y lo seguirá ayudando. Segundo, hacerles el camino fácil. Yo creo que exigirle a un científico que está trabajando seriamente y con enorme profesionalidad, que se quiere el resultado ya, es no entender en qué consiste el proceso de la creatividad y la innovación. Ya bastante complejo es entender y penetrar en algunos de los enigmas de la naturaleza como para encima poner más obstáculos. Y pienso que cuando se les da cancha
cuando se les entiende y se comprende la dinámica de un proceso creativo, los frutos empiezan a salir, pero no si se les mete una presión innecesaria. Usted no podría pasar más tiempo en España del que pasa. Es que, claro, le oigo hablar ahora, y es verdad que por aquí pasa mucha gente, todas las semanas recibimos a mucha gente, y todos ellos tienen nuestro respeto, pero a veces no hablamos claro, e incluso damos muchas vueltas para hablar de una idea simple. Usted habla muy claro, usted no podía pasar aquí un tiempo, hablar de esto más veces, de una forma más... Yo estaré encantado de venir todas las veces que me inviten. No quedarse, hablo de quedarse. Yo paso mucho tiempo aquí, lo que pasa es que me muevo mucho. Y además... Francamente, yo creo que hay gente extraordinaria aquí, gente extraordinaria. Lo que pienso que ocurre, y tenemos en esto una enorme oportunidad de mejora, es que no nos lo creemos. No nos creemos todo el talento que tenemos, toda la capacidad que tenemos, toda la energía, toda la enorme creatividad. Y esto no lo digo para que nos hinchemos, para que se nos infle el pecho, no es un canto a la arrogancia, sino sencillamente un justo reconocimiento de que nosotros, como españoles, tenemos capacidades extraordinarias y somos absolutamente competitivos. Pero ya lo decía Henry Ford, que no fue el creador del primer coche fue un Daimler, pero sí el creador de la primera línea en serie de automóviles. Dijo algo que es muy importante recordar, tanto si usted cree que puede como si usted cree que no, está usted en lo cierto. Pero sencillamente tenemos que creer que somos capaces, porque verdaderamente somos capaces. Pero nosotros no vivimos al nivel de nuestros talentos, vivimos al nivel de nuestras creencias. Son nuestras creencias como personas, en este sentido, las que tienen que transformarse. Somos perfectamente capaces de salir adelante. ¿Y cuántas personas están siendo ejemplo de lo que se puede hacer, ejemplo para otros países? Claro que sí. En fin, no puede usted irse. No, lo siento. No, en serio, lo digo en serio, no estoy bromeando. Ojalá tuviéramos a más gente aquí. Hay mucha gente muy brillante en este país, pero en este país hay gente muy brillante, pero de vez en cuando necesitamos que venga alguien y que nos lo recuerde. Vamos a poder asistir a esas conferencias sobre la felicidad dentro de unos días y vamos a poder tener la oportunidad. Está entre los más vendidos ahora yo, que es uno de los libros, de los más vendidos, insisto, de María Alonso Puig. Señor Puig, verdadero placer. De verdad. Igualmente, muchas gracias. Es muy interesante y es una palabra que me gusta mucho también. Inspirador. Gracias. Cuando alguien es inspirador, cuando alguien te inspira algo bueno, algo positivo, generalmente la gente hace todo lo contrario, ¿no? Pasas el día rodeado de gente que te inspira malos pensamientos. Cuando alguien consigue inspirar algo positivo, es de agradecer. Así que se lo agradezco. Muchísimas gracias. Señor, muchísimas gracias. Un placer.